Buen día, nosotros les vamos a presentar acerca de el partido político el PRI y somos el equipo 2. Como primer punto está la semblanza histórica. Acerca de su fundación fue el 4 de marzo de 1929 bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario por el expresidente Plutarco Elías Calles. En 1938 fue reconstituido como Partido de la Revolución Mexicana y en 1946 fue refundado adoptando su nombre actual. En los años 1928 a 1938, el presidente Plutarco Elías Calles propuso la creación de este partido con la intención de crear un espacio donde los supervivientes de la Revolución Mexicana generaran respuestas a la crisis política que suscitó el asesinato del presidente Álvaro Obregón en 1928. Durante los primeros años del partido se tenía un carácter netamente socialista que iba en contra de los elementos de centro derecha y extrema derecha. Estas son posiciones políticas que estaban proliferando en el país a raíz de los movimientos fascistas en Europa. En sí, este partido sería la institución más poderosa para la competencia política y el lugar adecuado para diseñar los primeros acuerdos y prácticas con la lucha del poder público. Así pudo auspiciar relevos de gobierno por medio de elecciones y en condiciones de estabilidad social. De los años 1938 a 1946, 9 años después, luego de la ruptura entre el general Plutarco Elías Calles y el entonces presidente Lázaro Cárdenas, se realizó un cambio en las directivas del partido a nivel nacional, lo que implicó que también cambiara su nombre, siendo ahora el Partido de la Revolución Mexicana. En la misma década surge el sistema partidista en México, o sea, la entrada de nuevos partidos políticos, y estos han perdurado hasta nuestra actualidad y superado la candidatura de sus fundadores. La mayoría de estos partidos fueron clasificados por el PRI como partidos con ideologías y principios opuestos a los postulados de la revolución. A partir de la década de los 40, el partido fue testigo del crecimiento económico en México, la estabilidad lograda que el partido se atribuía como única fuente de poder político en el país. Asimismo, el PRI afrontaba un cambio generacional, producto del envejecimiento de los militantes formados en la lucha revolucionaria. Desde 1946 hasta 1968, el partido sufrió desequilibrios de poder que amenazaban con ser autoritarismos de izquierda o derecha, gracias a la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. En 1947, el gobierno del PRI reconoció el voto de la mujer en las elecciones municipales, y en 1953 el derecho de las mujeres de votar y ser votadas en cualquier elección a nivel federal y local. En las elecciones federales de 1962, Miguel Enríquez Guzmán denunció falta de limpieza en las elecciones que le enfrentaban a Adolfo Ruiz Cortines. Esto produjo una oleada de protestas que provocaron en varias entidades de la República represiones con violencia por el gobierno de Miguel Alemán. En un intento de dar salida legítima a la oposición, finalmente el PRI permitió la pluralidad de partidos en 1953. O sea que el PRI permitió diversidad ideológica y la libertad de expresión. El gobierno continuó con la represión violenta. Durante la década de los 60 provocó la masacre de Chilpancingo, donde resultaron muertas 20 personas. Todo este clima de represión y violencia rebasaría lo que era el PRI de ese año, por lo cual provocó a finales de 1968 la matanza de estudiantes del 2 de octubre en Tlatelolco, cuya orden de ejecución y responsabilidad directa se atribuye al presidente Gustavo Díaz Ordaz. En 1971 se produjo otra masacre, la cual fue la del Jueves de Corpus, aunque la cifra de víctimas fue menor. Otro hecho que destacó mucho acerca del PRI fue la muerte de Colosio, y por el ambiente político en el que sucedió, además de los errores y cosas que no cuadraban dentro de la investigación, se generó grandes sospechas e incredulidad entre la población, y la opinión popular siempre ha sido que se trató de un complot orquestado y dirigido por el mismo partido, el PRI. Sin embargo, el último fiscal del caso estableció que no existen evidencias sólidas para señalar a alguien más, por lo cual el gobierno considera cerrado el caso desde el año 2000. Estos han sido los hechos más trascendentales que ha pasado a lo largo de la historia del PRI. Obviamente hay muchos hasta nuestra actualidad, pero esto ha sido lo que más ha impactado a lo largo de su trayectoria. Bueno, yo soy Liliana y les voy a hablar sobre la ideología del PRI. Primero que nada les voy a mencionar los valores que pretende defender. Uno de ellos sería la solidaridad y nos dice que pretende ser un partido que está cerca de su gente, que la comprende, la ayuda, que la escucha y que atiende a sus necesidades. Esto va de la mano con algunos de los principios del partido.
como el cual sería la transparencia, en el que dicen que son un partido que combate la corrupción, al tiempo que se pronuncia a favor de la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas que deben tener sus miembros cuando ocupan algunos cargos de la administración pública de elección, etc. El segundo, bueno, estos serían dos, que vendrían a ser el ser responsables y unidos, que se refiere a que el unido se refiere a que suma todas las expresiones políticas para mantener su cohesión interna. Y el responsable es el que se refiere a que trabaja por el bienestar de la sociedad, comprometido con cada una de sus causas, las cuales serían la educación y la economía. La educación para este partido debe ser de calidad para la formación integral y el desarrollo completo humano. Y la economía debe ser equitativa para toda la sociedad. Postulan que la mejor política contra la pobreza y desigualdad es la generación de empleos productivos. Bueno, aquí hay una imagen. La siguiente sería que son progresistas. Esta nos quiere decir que sus gobernantes y representantes aportan sus capacidades y talentos para generar mejores condiciones de vida para las presentes y siguientes generaciones. O sea, para nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. El siguiente sería que son organizados, con una estructura que trabaja permanentemente, capacita y se actualiza diariamente para ofrecer mejores resultados al pueblo. Pues el PRI es un partido político sumamente comprometido con la justicia social, la cual implica la construcción de accesos a servicios básicos y las oportunidades para toda la población. Y por último, el último valor que les tengo sería que son fuertes. Este solamente decía que es con una presencia territorial por todo el Estado de México. Bueno, lo siguiente es que el PRI es un partido internacional socialista. La primera imagen que aparece es el significado la representación del Partido Internacional Socialista. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, es una gran red social, incluyente y solidaria, que interactúa con todos sus sectores, sus organizaciones, asociaciones y El Partido Revolucionario Institucional en Jalisco cuenta con varios poderes, entre ellos se encuentran 4, que es el Comité Directivo Estatal, los diputados federales del PRI, los presidentes municipales del PRI y los diputados locales del PRI. Entre los presidentes municipales, tan solo en Jalisco hay 20 en total de presidentes municipales. Entre ellos lo encontramos en Atoyac, Jalisco, que es Sonia Guadalupe Cabrera Ramírez. En Cabo Corrientes, Jalisco, está el representante Prisciliano Ramírez Gordián. En Chimaltitán está Vicenta Torres Torres. Y en Chiquilistlán, Jalisco, está María Pérez Enríquez. Esto solo por mencionarles de los 20 en total que hay de presidentes municipales en Jalisco que son representantes del PRI. Al igual es común que, como en otros partidos, se hagan publicaciones oficiales, entre ellos el PRI trata de dirigirse hacia los mexicanos de una forma que ellos se identifiquen con sus publicaciones. Y un ejemplo de ello lo podemos encontrar en su libro publicado en el año 2019 con el nombre de Mercados de la Ciudad de México, el cual nos muestra la historia del mercado mexicano, cómo va evolucionando desde años pasados y pues también nos habla como la vida de algunos comerciantes que han tenido años trabajando ahí, cómo es la vida trabajando en el mercado. Y también como parte cómica de este libro nos muestran las frases típicas que escuchas al llegar a este mercado y también nos muestra la historia de cómo se originó hasta cómo está en la actualidad. En el 2015 a 2018 el PRI
hace una coalición con el Partido Verde Ecologista de México, mejor conocido como el Partido Verde, la cual tenía muchas visiones y objetivos y tenían su reglamento para no llevar esto con una buena organización, pero su visión principal era construir órganos colegiados a nivel federal, estatal y municipal con representantes populares que reivindiquen el servicio público para que estos recuperen la confianza de la ciudadanía y abandonen la construcción de gobiernos plurales, pero que a la vez sean eficientes, dinámicos y cercanos a la gente. Esta coalición la rompe el Partido Verde a finales del año 2018 por problemas de falta de comunicación o de no poder llegar a un acuerdo con el partido tricolor, y decide romper esta coalición y seguir cada quien por su lado. En un artículo publicado por Aristóteles Sandoval con el nombre de Bienestar para Todos y no para unos cuantos, nos deja ver su molestia hacia un comunicado que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente actual de México, en el cual manifestó sus intereses para poder elevar a nivel constitucional 3 programas sociales que ejecuta su administración. Su objetivo principal es implementar un estado de bienestar, y en el artículo Aristóteles Sandoval nos muestra las deficiencias de este estado, en las cuales son poca recaudación fiscal, informabilidad laboral, inseguridad y el nulo crecimiento económico, que hacen difícil costear algo que parece más bien una ocurrencia. En este artículo Aristóteles nos muestra que esto no es una idea bien complementada, sino que solo fue una ocurrencia que se le dio al presidente para poder llamar la atención de los mexicanos, como lo ha estado haciendo en otras conferencias con sus grandes frases como de "me canso ganso", y pues gracias a eso ya no se le puede tomar en serio en cualquier idea que el presidente tenga. En este caso es la de el estado de bienestar. El Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como PRI o el Partido Tricolor, pierde 5 millones de militantes. Esto es 15 de abril. Fue de la Organización Democrática Interna, que dirige el aspirante a la dirigencia nacional, Ulises Ruiz. Acusó a los gobernadores de Oaxaca y Coahuila, de Oaxaca representado por Alejandro Murat y de Coahuila por Miguel Riquelme, de haber inflado el padrón de militantes del PRI en sus entidades para favorecer al gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, que también aspiraba para dirigir el partido tricolor. Al igual, el PRI, ante esta polémica, no le quedó de otra más que reconocer ante el INE que infló su padrón electoral, así que perdió 5 millones de militantes antes de sostener sus elecciones internas. Bueno, yo les voy a hablar sobre el organigrama y los principales líderes del partido del PRI, específicamente del Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, primero les voy a decir qué es un organigrama. Bueno, un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o una institución en la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada una de ellas, así como de las personas que trabajan en la misma. Esto más que nada es una especie de esquema donde se muestran los cargos como aparecen ahí en la imagen, desde el más alto al más bajo y cómo se dividen y las funciones que sostienen. Bueno, ahora les voy a explicar el organigrama del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI. Primero va el presidente y de ahí se dividen, y de ahí abajo de ese cargo van 4, que es el coordinador de estrategias, coordinador de relaciones públicas, la secretaría particular, secretaría técnica. Y bueno, después de ahí abajo se dividen en 5. Primero empezamos del lado izquierdo, está la secretaría del general, secretario general, que de esas se desprenden 3, que es las secretarías generales adjuntas, el secretario técnico, el secretario particular. De ahí seguimos con el comité
con el Consejo Político Nacional, secretario del Comité Ejecutivo Nacional. De estas se divide en tres: subsecretario de Organización y Operación, subsecretario de Enlace, subsecretario de Evaluación y Seguimiento. Luego seguimos con la secretaria de Organización o el secretario del Consejo Ejecutivo Nacional. De estas se divide en cinco, que son subsecretario de Afiliación y Registro Partidario, subsecretario de Coordinación con los órganos de dirigencia territorial, subsecretario de Organización y Activismo Político, subsecretario de Vinculación Institucional, subsecretario de Consectores y Organización. Y bueno, de ahí seguimos con la secretaria de Acción Electoral y también secretario del Comité Ejecutivo Nacional. De este también se divide en cinco, que son subsecretario de Acción Electoral, subsecretario de Operación Electoral, subsecretario de Asuntos Jurídicos Electorales, subsecretario de Planeación Estratégica, subsecretario de Estructura y Capacitación, y por último tenemos la Secretaría de Finanzas y Administración. En este se divide en tres, que es el subsecretario de Finanzas, subsecretario de Administración y subsecretario de Enlaces y Procesos Electorales. Más que nada es como se representa ahí. Bueno, ahorita les hablaré de los principales líderes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Primero tenemos al presidente, el líder principal de todo esto, que es Alejandro Moreno Cárdenas. Este nació en Campeche, estudió Derecho. En el año 2000 fue síndico del Ayuntamiento Municipal de Campeche, fue diputado federal de la legislatura, las comisiones de Juventud y Deporte Marina y Secretaría Pública. Otra característica de este es que ha sido presidente municipal, estatal y nacional del Frente Juvenil Revolucionario, así como presidente municipal y estatal de la Juventud Popular Revolucionaria en Campeche. Al interior del Comité Ejecutivo Nacional se ha desempeñado como secretario de Organización y secretario de Operación Política. Fue designado presidente en Campeche en 2009. En el año 2015 fue electo gobernador constitucional del estado de Campeche, cargo donde presidió los trabajos de la Conferencia Nacional de Gobernadores en el año 2018. En 2019 fue electo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que es lo que carga actualmente, que fue del 2019 y va a durar hasta el 2023. En el mismo año fue electo presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y del Caribe. Bueno, posteriormente tenemos a Miguel Ángel Osorio Chong. Este es coordinador de la fracción parlamentaria del PRI. Nació en Pachuca, Hidalgo, el 5 de agosto de 1964. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se desempeñó como gobernador del Estado de Hidalgo de 2005 a 2011 y como diputado federal en la legislatura dentro del gobierno estatal de Hidalgo. Ocupó los cargos de secretario de Gobierno, subsecretario de Gobierno, secretario de Desarrollo Social y secretario de Desarrollo Regional. Fungió como titular de la Secretaría de Acción Electoral de nuestro país en el estado de Hidalgo en 1993 y como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el estado de Hidalgo en 1994. Se desempeñó como titular de la Secretaría de la Gobernación durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Esas son las características de Miguel Ángel Osorio Chong. Luego sigue René Juárez Cisneros, y que es el coordinador de los diputados del PRI. Este nació el 8 de junio de 1956 en Acapulco, Guerrero. Es licenciado en Economía por la Escuela Superior de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Se desempeñó como senador de la República de la 20ª legislatura durante el periodo 2012-2016. Fue electo gobernador constitucional del estado de Guerrero de 1999 a 2005 y diputado federal de la legislatura durante el periodo de 1994 al 97. Fue electo presidente municipal de Acapulco, Guerrero durante el periodo de 1990 a 1993. Se desempeñó como secretario de Planeación, Presupuesto y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado y coordinador general del COPLADEG del Estado de Guerrero en 1993. En el ámbito electoral se desempeñó como coordinador político de campaña presidencial
en la cuarta circunscripción en el año 2018. Y en el año 2011 se desempeñó como secretario regional del CEN del PRI en la región 5 y como delegado especial del CEN del PRI en el municipio de Cuautitlán Izcalli durante las elecciones del año 2009. Fue nombrado presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Guerrero en 1993 y fue presidente del Consejo Directivo de la Asociación Economista Guerrenenses ACE en 1986. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Continuamos con el siguiente tema. Procesos internos en el Partido Revolucionario Institucional para candidatos y dirigentes. Un candidato es una persona que aspira a acceder a determinado cargo, honor o dignidad y puede ser propuesta por ella misma o por terceros. Y el dirigente es una persona que está a cargo de manejar o gobernar un determinado emprendimiento. La Comisión Nacional de Procesos Internos es la única instancia responsable del Partido Revolucionario Institucional que se encarga de organizar, conducir, dirigir, validar y evaluar los procesos internos para la elección de los dirigentes y los candidatos. Las comisiones de procesos internos de las entidades federativas tendrán responsabilidades similares conforme al nivel federal del que se trate. Los aspirantes a ser titulados a una dirigencia o a una candidatura tienen la obligación de apoyar a las comisiones de procesos internos en el cumplimiento de sus atribuciones estatutarias, es decir, en el cumplir la función del cargo en el que está estipulado, como quien decir, ser fiel a los ideales del Partido Revolucionario Institucional. Y ya al final los que son aprobados es por el voto de la mayoría de los titulares presentes. La persona titular de la presidencia tendrá el voto decisorio en caso de empate, y ya una vez que sea aprobada el candidato o el dirigente, se tiene que notificar a las comisiones de procesos internos y a los interesados en el tema.